Vamos a empezar ahora con una serie de vídeos dedicados a la trigonometría, ¿vale? Esa parte de la geometría que se dedica a estudiar los ángulos o las razones trigonométricas de un ángulo, ¿vale? Vamos a empezar en esta ocasión con las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Es decir, la trigonometría básica, ¿vale? La que podemos referir a un triángulo rectángulo, ¿vale? Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Y aquí lo más importante va a ser ponerle nombre a las cosas, ¿vale? ¿Cómo llamamos a los triángulos rectángulos? Bueno, pues a los vértices los llamamos con letras mayúsculas, A, B, C, de manera que al cada lado opuesto a un vértice le llamamos con la misma letra, pero en minúscula, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos el ángulo del vértice B, que le vamos a llamar alfa, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es definir eh, las razones trigonométricas del ángulo alfa, que son el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, que en nuestro caso, ¿vale? El cateto opuesto es B, que es el cateto opuesto al ángulo alfa, ¿vale? De esa manera tenemos entonces que el seno de alfa en nuestro triángulo es B partido de A, que es la hipotenusa, ¿vale? El coseno de alfa es cateto contiguo partido por la hipotenusa, ¿vale? De manera que el cateto contiguo en nuestro triángulo el cateto contiguo nos referimos al ángulo alfa, es C. ¿Por qué? Porque es el que está al lado de alfa, ¿vale? De manera que en nuestro triángulo el coseno de alfa es C partido por A. Y la última razón trigonométrica básica, ¿vale? Que es la tangente de alfa, es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, ¿vale? De esta manera, en nuestro triángulo y en cualquier triángulo o rectángulo, la tangente de alfa es B partido de C, ¿vale? Aquí tenemos las tres razones trigonométricas básicas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, ¿vale? ¿Qué vamos a ver ahora? Pues vamos a ver a continuación las relaciones que hay entre estas razones, ¿vale? Tenemos por un lado, no vamos a demostrarlo, pero tenemos por un lado que la tangente de alfa la podemos tener como el seno de alfa partido por el coseno de alfa, es decir, que la división del seno y el coseno nos da la tangente, y después la que vamos a llamar relación fundamental de la trigonometría, que es que el, el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, en cualquier caso, siempre da 1. Y esto, como digo, es la relación fundamental de la trigonometría, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues dos cuestiones. Lo que vamos a hacer es ver a las aplicaciones, ¿vale? De las aplicaciones de estas dos puntuales, de las razones trigonométricas y de las relaciones entre ellas, ¿vale? Que es al final lo que nos interesa, con dos claros ejemplos,
vamos a ver que una de las aplicaciones que tenemos, en primer lugar, es, vamos a poner aquí, pues, aplicaciones. La primera, pues la primera es calcular razones trigonométricas conocida una de ellas. ¿Vale? Me explico. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, que conozco que el seno de un ángulo es 1/2. Y lo que me piden es calcular el coseno de ese ángulo y la tangente de ese ángulo. Bueno, pues a saber, pues vamos a utilizar las dos razones trigonométricas, ¿no? Perdón, las dos relaciones. Por un lado sé que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1, de manera que si yo aquí, como conozco el seno de alfa, lo sustituyo aquí, ¿vale? Y entonces 1/2 al cuadrado más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Lo que tengo que hacer es despejar el coseno. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos 1/2 al cuadrado. De aquí puedo decir que el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos 1/4, teniendo en cuenta que 1/2 al cuadrado es 1/4. Y de aquí puedo decir que el coseno cuadrado de alfa es, haciendo esta operación de aquí, 1 menos 1/4 es 3/4, ¿vale? Como lo que tengo es un cuadrado, ¿cómo quito el cuadrado del coseno? Pues realizando la raíz cuadrada en el otro lado, de manera que el coseno de alfa es igual a la raíz de 3/4. Y esto, la raíz de 3 es raíz de 3 y la raíz de 4 es 2. Voy a obviar de momento el más menos, porque yo debería haber puesto aquí, lo voy a poner, pero lo voy a quitar ahora, más menos, porque cuando yo aplique la raíz cuadrada tienen que salir los dos signos, el más y el menos. De momento me voy a quedar con el positivo y en vídeos posteriores explicaré por qué, ¿vale? Porque ahora mismo para nosotros las razones trigonométricas de un ángulo agudo van a ser siempre positivas. ¿Qué pasa? Ya tengo el coseno, ¿vale? El seno que ya lo tenía y me queda por calcular la tangente. Pero la tangente la voy a calcular teniendo en cuenta que la tangente de un ángulo es seno partido por el coseno. Como tengo el seno y tengo el coseno, porque ya lo he calculado, los dos, uno me lo daban y el otro lo he calculado, el seno de alfa me lo daban, era 1/2, y el coseno de alfa lo he calculado yo, y es raíz de 3 partido de 2, entonces la tangente de alfa es, pues, 1 por 2 partido de 2 por raíz de 3, se va este con este, y me queda que la tangente de alfa es 1 partido de raíz de 3. Que si lo quiero racionalizar, pues la tangente de alfa es raíz de 3 partido de raíz de 3 por raíz de 3, de donde me queda que la tangente de alfa es raíz de 3 partido de 3. ¿Vale? Y con esto habré calculado ya la tangente de alfa, el coseno de alfa y el seno de alfa. Fijaros que a partir de una razón trigonométrica conocida, que en este caso es el seno de alfa, he podido conocer el coseno de alfa y la tangente de alfa sin utilizar la calculadora, es decir, sin necesidad de haber calculado cuánto vale el ángulo en sí, ¿vale? Otra aplicación que vamos a ver, y quizás más importante, o por lo menos desde el punto de vista geométrico, ¿vale? Va a ser la resolución de triángulos, ¿vale? En nuestro caso vamos a empezar por los triángulos rectángulos, ¿vale? Ya digo que posteriormente vamos a poder resolver triángulos de cualquier índole, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos un triángulo rectángulo, cualquiera, ¿vale? Triángulo este,
donde este es el ángulo recto, ¿vale? Que le voy a llamar A, B, C, de manera que entonces esto es A, esto es B y esto es C. Y vamos a suponer que conozco este ángulo, que es 20 grados. Bueno, pues resolver un triángulo rectángulo, ¿qué es? Resolver un triángulo rectángulo es al final conocer todos sus ángulos y conocer todos sus lados. Le voy a llamar al conocido alfa, a este le voy a llamar beta. Yo ya sé que alfa es 20 grados, beta es el que no conozco, pero tengo otro que es 90 grados. Es decir, este ángulo de aquí es 90 grados. Luego, beta a la fuerza tiene que ser 90 menos 20, que es 70 grados. ¿Por qué? Porque la suma de todos los ángulos de un triángulo tiene que ser 180 grados. Si este solo mide 90, a la fuerza la suma de estos dos mide 90. Y si yo ya tenía que este medía 20, a la fuerza este que me queda tiene que medir 70 grados, ¿vale? Luego ya tengo los tres ángulos. ¿Cómo voy a conocerlo? Perdón, los tres, sí, bien digo, los tres ángulos. ¿Cómo voy a hacer los lados? Bueno, pues aplicando las razones trigonométricas. Como tengo, fijaros, me dan el ángulo alfa, el seno siempre va a estar relacionado con el cateto opuesto, perdón, sí, con el cateto opuesto, el coseno siempre va a estar relacionado con el cateto contiguo y la tangente está relacionada con ellos dos, ¿vale? ¿Ok? Pues mirad, en este caso yo puedo, no tengo ni... Me faltaría un dato, ¿vale? En este caso me faltaría un dato. Vamos a suponer que C, este de aquí, es 3 centímetros. ¿Qué me quedaría por conocer? Pues A y B. Como C el que me dan es el cateto opuesto, yo voy a utilizar en mi caso el seno de alfa, que sé que es cateto opuesto, C partido por la hipotenusa, que en mi caso es A, ¿vale? Cuidado que la hipotenusa está aquí porque el triángulo está invertido, ¿vale? Luego el seno de 20, que es el ángulo que tengo, es C, que es 3 partido por A. De aquí, simplemente despejando A, puedo conocer cuánto vale la hipotenusa ya, ¿vale? Solo tengo que coger la calculadora y hacer la cuenta, ¿vale? Seno de 20 es 0,913 y entonces A será igual a 3,28 centímetros. De la misma manera puedo calcular B, ¿vale? Si aplico ahora el coseno, porque el coseno está relacionado con el cateto contiguo, el coseno de B será igual, perdón, el coseno de B. El coseno de 20. Recordad que estamos utilizando este ángulo, ¿vale? Que es 20. El coseno de 20 será cateto contiguo, como hemos visto antes, que será B partido por la hipotenusa, que es A, pero lo acabo de calcular, es decir, que el coseno de 20 es B partido de 3,286. Me basta con despejar B y decir que B es igual a 3,286 por el coseno de 20. Aquí sí tengo que coger de nuevo la calculadora y si hago la cuenta, me sale que B es 1,341 centímetros. Con esto, ¿qué tengo? Que A vale 3,286 centímetros, B es 1,341 centímetros, C, que ya lo tenía, porque me lo daban, 3 centímetros,
tengo alfa, que me lo daban, que era 20 grados, tengo beta, que lo he calculado, que es 70, y con esto habré resuelto mi triángulo, ¿vale? Espero que os haya quedado claro.